Buenas, ¿cómo andan? Bueno, este es Blender. Antes de empezar a trabajar, vamos a ir acá a File, User Preferences para cambiar algunas cosas. Lo primero acá en System, acá International Fonts, buscamos Spanish y chequeamos acá los tooltips, que son esas ayudas que nos aparecen cuando nos paramos encima de una herramienta o de una propiedad. Si quieren pueden traducir toda la interfaz, yo no lo recomiendo, pero háganlo. En Input tenemos el Emulate 3 Button Mouse y el Emulate Numpad, que lo que nos sirven es, nos reemplazan los botones del pad numérico, que es el que está a la derecha del teclado, y el 3 Button Mouse nos sirve para cuando no tenemos mouse, entonces usamos con el Alt y el botón izquierdo usamos el mouse de la notebook. Yo como tengo las dos cosas no lo marco, pero es importante saberlo. Acá en File siempre hay que tener chequeado el Autorun Python Scripts para los plugins y esas cosas. Por ahora nada más. Ponemos Save User Settings y seguimos trabajando. Fíjense que abajo a la izquierda están las teclas que voy apretando y los botones del mouse. Lo primero que hacemos es movernos en el espacio, rotar, acercarnos, alejarnos y panear. Movemos los objetos con la G, los rotamos con la R, los escalamos con la S y después podemos empezar a combinar. Con Alt cancelamos esas rotaciones y movimientos y después cuando le agregamos los ejes podemos ir moviendo y rotando y escalando en distintos ejes. Ahí estamos rotando en el eje Z y también podemos, apretando el Shift y un eje, cancelar el eje, es decir, ahora estamos moviendo en el eje X y en el eje Y sin mover en el eje Z. Estas son las vistas, es decir, top, right y front. Fíjense arriba a la derecha, les va diciendo, estamos en vista ortográfica. Con el botón 5 pasamos de vista ortográfica a vista en perspectiva. Con la A seleccionamos y deseleccionamos todo, con el Shift y el botón derecho vamos seleccionando y con la X eliminamos objetos. Vamos a importar los archivos STL que tenemos exportados desde el FreeCAD. Seleccionamos todo, ponemos Import STL y nos importa todos los objetos. Vamos a agregar un plano teniendo el cursor en el 3D en el 000 y lo vamos a escalar para tener una base donde poner nuestro objeto. Si el plano no se les crea donde debería estar, que es en la grilla, lo que tienen que hacer es, cuando el plano está creado, le ponen Alt G para que el plano cancele su posición, es decir, que quede en 000, y ahí lo escalan y queda igual. Lo primero que todo es que tenemos un solo tope. Entonces lo primero que vamos a hacer es duplicarlo y lo vamos a mover en el eje X para que se posicione en el otro lugar. Vamos a volver a duplicarlo, lo movemos en el eje X, pero cuando queremos rotarlo para darle 180 grados, que lo podemos poner con el teclado después de la R, nos gira, pero no tiene bien puesto el origen, el puntito naranja. Cuando lo que tenemos que hacer para que tenga bien puesto el origen es primero setear el origen a la geometría. Entonces nos va a poner el origen donde en el centro de la geometría. Entonces ahora cuando lo rotamos 180 grados en el eje Y y lo acomodamos, queda bien. Volvemos a duplicar, volvemos a rotar 180 en el eje Y y nos queda bien todas las piezas de nuestro objeto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es emparentar los objetos, es decir, que los objetos hijos se muevan en relación a los objetos padre. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los objetos que se mueven cuando se mueve la manija. Entonces seleccionamos los topes, el agarre, si nos queda algo seleccionado con el Shift lo deseleccionamos, y el engranaje, y por último seleccionamos la manija. Ponemos Control P, Object,
Y ahora, como vemos, todos los objetos hijos se mueven cuando se mueve el objeto padre. Ahora lo que tenemos que hacer con respecto a es seguir emparentando, es decir, seleccionamos el plato, la manija y la vela, y seleccionamos el cuerpo por último y ponemos control P Object, y seleccionamos el palito y por último el plato y ponemos control P Object. Entonces no queda el cuerpo como padre de todos, la manija, el plato y la vela como primeros hijos, y hijos de la manija tenemos el engranaje, los topes y el agarre, y como hijo del plato tenemos el palito. Entonces, si movemos el cuerpo se mueve todo. Si movemos el plato solo se mueve el palito, si lo rotamos. Y si movemos o rotamos la manija solo se mueve lo del agarre y el engranaje. Tenemos un problema, que tampoco tiene bien el eje, no tiene bien el origen la manija. Entonces lo que hacemos es el cursor 3D, acá en el menú del costado, lo subimos a 2 milímetros para que nos quede bien en el centro, y lo corremos para que tenga el origen en la base. Entonces, de esta manera ponemos Set Origin to 3D Cursor, y de esta manera cuando querramos rotar o escalar, lo va a hacer desde ese punto de origen. Y ahora, como vemos, tenemos medio raro la rotación del engranaje. Entonces lo que vamos a hacer, fijémonos que no gira bien, no gira todo en eje. Entonces lo que vamos a hacer es corregir la rotación del engranaje y la posición del engranaje para que quede bien. Vamos a rotar la manija para arriba, vamos a rotar el engranaje, pero fíjense que tampoco tiene el origen bien puesto, así que ponemos Set Origin to Geometry, entonces lo pone en el centro, lo giramos un poquito para que tenga el agujero cuadrado derecho para arriba. Lo acomodamos un poco a ojo, pero conviene seleccionar los dos objetos que queremos ver y apretar la barra del numpad. Entonces nos deja solamente visibles esos objetos. Eso nos va a permitir poder manipularlos sin tener tantos objetos que nos molesten. Nos ponemos en la vista derecha o en la vista izquierda y movemos un poco el engranaje para que quede lo más centrado posible. No tiene que ser tan perfecto porque lo que vamos a trabajar es la rotación general y el movimiento general, pero no es tan específico. Bien, después de todo esto, lo que vamos a empezar a hacer es bloquear el movimiento, la escala y la rotación de los objetos que no necesitemos. Cosa de no tener tantas opciones cuando en general el único que va a tener total libertad es el cuerpo. Entonces vamos a empezar con la manija. Como vemos acá arriba en el menú de la derecha se mueve con el location. Lo que vamos a hacer es marcar los distintos candaditos menos en el eje X, que es el de rotación, que es el que necesitamos. Lo mismo en los otros, los que dependen del movimiento de otro objeto, bloqueamos todo. Podemos bloquear uno y arrastrar. En el caso del palito también bloqueamos todo, la vela también porque no tiene movimiento propio. El resto, los topes, también bloqueamos todo porque solamente se van a mover en relación a la manija. Así que seguimos bloqueando con los candaditos. El engranaje también lo bloqueamos. Y nos queda hacerle el bloqueo al plato, que no bloqueamos el movimiento, dejamos solamente la rotación en Z, que es la que nos va a dar la rotación que hace que el palito pase por la vela. Bien, por último, en realidad
Ahí vemos que chequeamos que pase bien. Si no, podemos desbloquear el movimiento del palito y corregirlo, pero en este caso pasa bien. Y por último, en realidad el movimiento en la rotación en Z del plato no es propia. Entonces le vamos a poner un driver. ¿Qué es un driver? Primero vamos a guardar. Guardamos como cualquier otro archivo, buscamos la carpeta donde estemos trabajando. Y después vamos a hacerle un driver al plato. ¿Qué es un driver? Es una propiedad que es controlada por otra propiedad. Es decir, en este caso nosotros vamos a controlar la rotación en Z del plato con la rotación en X de la manija. Entonces ponemos botón derecho, add drivers, manually create later single, para solamente ponerle drivers al eje Z. Dividimos la pantalla en dos, ponemos Graph Editor, que nos va a editar las curvas y los drivers. Fíjense, abajo tenemos una pestaña que dice F-Curve, la cambiamos a drivers, seleccionamos el driver que tenemos creado y lo que vamos a hacer es decirle, tenemos el nombre de una variable, que en realidad esa es la propiedad del objeto que nosotros tenemos que seleccionar. Seleccionamos el objeto manija, que es el que nos va a dar qué es lo que tenemos que mover. Y le decimos que queremos la rotación en X. Entonces la rotación en X nos va a determinar la rotación en Z de nuestro... Necesitamos acá siempre tener autorun Python scripts en user preferences activado, porque si no, no nos va a dejar. Le ponemos local space y lo que nos falta es agregar la expresión. Nosotros tenemos ahí una variable que se llama var. En este caso vamos a ponerle x rot manija. Si lo queremos poner con guiones no nos va a salir porque no funciona, entonces lo podemos poner todo junto. Entonces xrot manija va a determinar la rotación en Z, esa variable, y esa variable es la rotación en X de la manija. Bien, entonces cuando giramos la manija, gira el plato. ¿Qué está pasando? En realidad esto tendría que girar para el otro lado, en primer lugar. Entonces lo primero que vamos a hacer es, a la expresión xrot manija le agregamos un signo negativo primero. Entonces es menos xrot manija. Ahí está, ahora va a girar con una lógica más parecida. Pero en realidad por los engranajes gira a la mitad. Entonces si le ponemos dividido 2, nosotros tenemos que dar 2 vueltas para que el plato dé una. Eso es más lógico y más parecido a lo que hace nuestro dentado del objeto. Cerramos la ventana de arriba con botón derecho Join Areas. Y ahora ya tenemos nuestro objeto completo. Se mueve solamente el cuerpo. Así que por ahora ya tenemos nuestro objeto listo.